tardes. Comienza la emisión de mediodía del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Acompáñenos durante aproximadamente una hora para que conozca lo que es noticia en Cuba y el mundo este miércoles 29 de septiembre de 2021. Buenas tardes, Froilán. Buenas tardes, Menfesí. Saludos, amigos. Comenzamos y lo hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Resalta Díaz-Canel rápida y efectiva vacunación anti-COVID-19 en niños y adolescentes. Condenan en Ecuador bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba en Asamblea Bianual de Migrantes. Confirman o consideran autoridades científicas españolas que lava del volcán no ha producido gases tóxicos. Ampliamos los titulares. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de conjunto con el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz, encabezaron este martes la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de la COVID-19. Asimismo, participaron en un nuevo encuentro con científicos y expertos que contribuyen al enfrentamiento del virus, donde se abordó la estrategia cubana de vacunación. Con cifras más favorables, inicia Cuba la semana número 39 en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Los últimos 7 días evidenciaron una disminución en el país del número de contagios diarios. Se observa que se mantiene una disminución del promedio de casos por día al cierre de la semana 38, o sea, el 25 de septiembre, era de 7.788, disminuyó un 8,9% respecto al cierre de agosto. Esta disminución está condicionada tanto a la disminución de los casos autóctonos como los importados. La mayor transmisión en el mes se concentra en Pinar del Río, Santi Espíritu, Camagüey, Oquín, La Habana y Villa Clara, territorios que concentran el 61% de los casos que llevamos en septiembre. El titular de Salud Pública informó que los casos activos, los pacientes graves y críticos y los fallecidos también experimentaron un discreto decrecimiento. La tasa de incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 15 días se redujo en todos los territorios excepto Camagüey. No obstante, la nación caribeña registra todavía una importante transmisión del coronavirus. En el encuentro, las autoridades de las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud abordaron su escenario epidemiológico y se actualizó sobre la disponibilidad de oxígeno medicinal y la situación del sistema electroenergético nacional. La tendencia a una lenta mejoría de los principales indicadores en el combate a la enfermedad debe mantenerse en las próximas semanas. Así se conoció durante una nueva reunión de la dirección del país con científicos y expertos que participan en el enfrentamiento a la COVID-19. El doctor en ciencias Isidro Abelló Ugalde estimó que las cifras continuarán disminuyendo a medida que avance la vacunación de los cubanos, un tema que centró las intervenciones del encuentro. La inmunización resulta vital para poder controlar la pandemia a nivel global, pero su materialización ha acentuado la enorme brecha que existe entre países ricos y pobres. Hoy, la administración de los inmunógenos apenas beneficia al 2% de la población en las naciones con menores ingresos. Una cantidad de países que tienen 0,1 de la población vacunada, no 1%, 0,1. Esos no saben ni cuándo van a tener vacuna. Y hay artículos que dicen que en el mundo hay suficientes dosis para haber vacunado. ¿Para qué? No con dosis completa, pero para haber vacunado. Y hay gente que no les llega. Y hay otros que tienen más de la cuenta. Y hay otros que ahora, como van a reforzar compromisos que había con ese mundo pobre, se les va del aire y se les aleja más. Un mundo desigual, totalmente desigual. En medio de este adverso panorama, Cuba profundiza su estrategia de vacunación, calificada por los expertos como universal, escalonada e intensiva, y que coloca a la mayor de las Antillas en la vanguardia a escala regional y mundial. ¿Qué características ha tenido la estrategia cubana? Primero, que es una estrategia de carácter nacional, que además se pensó desde el principio y ha salido como tal, se aprobó aquí y se ha pensado, que es con vacunas propias. Hoy me decía, y es verdad, Cuba tiene hoy el primer lugar, el primer país de Latinoamérica y de América con más del 80%, pero el primer país del mundo de llegar con el 80% con vacunas propias. Tiene cobertura total y está organizada por etapas. El positivo impacto de la estrategia se refleja en grupos de riesgo como el de las gestantes y puérperas,
donde se ha reducido la severidad de la enfermedad, o en la población infantil, en la que se superó la cifra de 1.655.000 niños vacunados. Pienso que con el orgullo y con la disciplina y con la disposición que van los niños de todas las edades, dígase niños de 2, 3, 4 años a vacunarse, que ponen su hombro con total seriedad y con total alegría, y que ni lloran, yo pienso que ese es el mayor reconocimiento que tiene este país y los científicos. Por lo tanto, por eso damos muchas gracias. Se conoció que avanzan también los diferentes ensayos clínicos que hoy se llevan a cabo, a la vez que se intensifica la vacunación. El propósito es que Cuba esté inmunizada antes de que finalice el año. En el encuentro se llamó a visibilizar ante la comunidad científica internacional estos resultados que, como señalara la doctora Ileana Morales, son fruto del esfuerzo de cientos de miles de buenas personas. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a propósito, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha destacado en Twitter el avance y la calidad del proceso de vacunación contra la COVID-19 de la población pediátrica en la mayor de las Antillas. Hasta la fecha, aquí tenemos las estadísticas, 1,6 millones de niños y adolescentes cubanos ya recibieron su primera dosis de Soberana 02. De ellos, 900.000 tienen entre 2 y 11 años. Ahora sí, aquí tenemos las estadísticas. Cuba se ubicó este 28 de septiembre, esto es noticia sin duda, como el primer país de América Latina con mayor número de población beneficiada con una primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El 80% de la población cubana, valdría la pena repetirlo, el 80% de la población cubana ha recibido al menos una dosis de uno de los 3 inmunógenos anti-SARS-CoV-2 desarrollados y producidos en nuestro propio país. Ya más de 5 millones de cubanos han completado el esquema de vacunación de 3 dosis. Esto es el 44,9% de la población. La doctora Ileana Morales, que es la directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública, informó ayer en la mesa redonda que Cuba marca una gran diferencia respecto a otros países. Ha administrado como promedio diario 200.000 dosis, llegando incluso en ocasiones a más de 350.000. Vamos a ver ahora en detalles cómo se comportó el ritmo de vacunación, que este mes de septiembre superó la barrera de los 9 millones de vacunados con al menos una dosis. 6,3 millones con una segunda dosis, aquí lo tenemos, 6.391.476 personas, con las 3 dosis, 4.990.546, y con el esquema completo, esta es la estadística, 5.104.337, para un total de más de 20 millones de dosis producidas y desarrolladas en nuestro país, fabricadas en nuestras plantas de alta tecnología. El doctor Eulogio Pimentel, vicepresidente de BioCuba Pharma, apuntó en la mesa redonda que detrás de la existencia de nuestras vacunas hay mucha ciencia desde la dimensión tecnológica y de la ingeniería, y que está puesta en función de las garantías que tenemos hoy de contar con todas las dosis para la inmunización de toda la población cubana, algo que debe ocurrir, como se decía en la reunión precedente que acabamos de ver antes de fin de año. Vamos a ver un fragmento de estas declaraciones del doctor Pimentel. ¿Y eso qué refleja? Esto es una diapositiva que en alguna medida la utilizó también la doctora Ileana. Que Cuba tenga ese crecimiento en la administración de dosis en su población no es consecuencia fortuita, no es un hecho al azar, sino es algo diseñado y con una coordinación estrecha y sinérgica con salud pública. Este gráfico que está ahí refleja que en estos momentos en el mundo hay alrededor de 6.000 millones de personas que, de ser equitativas las dosis que están ya en el mercado, podrían haberlas recibido. Pero lo que está pasando es la próxima diapositiva, que también la tomo, algo parecido a lo que tomó la doctora Ileana. Ahí se ve que prácticamente los países de bajos ingresos no han puesto prácticamente dosis. La máster en ciencias, Olga Lidia Jacobo Casanueva, directora del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, el SECMED, anunció también que la entidad aprobó el autorizo del inicio del ensayo clínico de la vacuna Soberana Plus para niños convalecientes.
Este proceso comenzará en los próximos días con la inclusión de aproximadamente 530 niños aquí en la provincia de La Habana y también en Cienfuegos. Menfesí. Así es, Froilán, y a propósito, como parte del proceso de inmunización que se desarrolla en Cuba, la provincia de Las Tunas inició desde el domingo último la vacunación de sus habitantes convalecientes de la COVID-19. Más de 5.000 tuneros en breve estarán en mejores condiciones inmunológicas ante la enfermedad. Con Soberana Plus, como dosis única, se vacunan en Las Tunas las personas convalecientes de COVID-19. El Comité de Expertos de Vacunación en la provincia aseguró que más de 5.250 tuneros se prevé reciban este esquema sanitario con más de 19 años de edad y que fueron confirmados por prueba de PCR. Como particularidad, los habitantes que se benefician con Soberana Plus han de llevar como mínimo 2 meses negativos a la enfermedad. Eso es una cosa muy grande porque es que nos protegen de todo, mija, y entonces uno ya puede estar tranquilo. Esto es una maravilla. Yo me nombro una persona con una suerte grandísima. Una alternativa para todo el mundo, exhortando así a todas aquellas personas que de una forma u otra hayan sido contagiados por esta pandemia, que pasen por acá y pongan su brazo para la vacuna. No hemos tenido ninguna reacción adversa a la vacuna, estamos cumpliendo el protocolo de observación sin ninguna dificultad. Autoridades de salud pública aclaran que quienes interrumpieron su ciclo vacunatorio por enfermar de COVID-19 también recibirán Soberana Plus tras cumplir el tiempo reglamentado de los 2 meses negativos. Asimismo, aquellas personas que no fueron confirmadas por PCR o padecieron de manera leve la enfermedad se acogerán a la inmunización con Abdala según corresponde a este territorio oriental. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Cómo se ha mantenido la accidentalidad en Cuba en el contexto del enfrentamiento a la pandemia? Más adelante en esta emisión, el periodista Bernardo Espinosa nos ofrece la información completa. Y lo adelantábamos en titulares, cubanos residentes en Ecuador condenaron el bloqueo estadounidense a la nación antillana e hicieron un llamado a la unidad de la emigración en la asamblea bianual de su organización de migrantes que se realizó de modo virtual. Cubanos residentes en Ecuador hicieron un llamado a la unidad de la emigración en el exterior y condenaron el bloqueo de los Estados Unidos hacia la isla durante la asamblea bianual de su organización de migrantes. Una migración, a pesar de que es una migración económica, somos una migración patriótica y revolucionaria. El problema es unirnos como sangre, como cubanos, como martianos. Somos muchos más los cubanos buenos, somos muchos más los cubanos que queremos a nuestra patria, somos muchos más los cubanos que no olvidamos donde jugamos nuestro primer partido de pelota, donde aprendimos los productos, donde aprendimos matemáticas. Poder realizar hechos concretos que ayuden a nuestro país en estas circunstancias tan difíciles que se viven con un recrudecimiento tremendo del bloqueo y de las agresiones fortísimas contra la estabilidad y el desarrollo de nuestro pueblo que tanto merece. Asimismo, el embajador cubano en Quito, Basilio Gutiérrez, recalcó el valor de que la emigración se mantenga unida contra la amenaza común que supone el imperialismo. Tenemos que cuidar mucho la unidad en lo interno de Cuba como los que estamos ahora fuera del país. Esa es la fuerza fundamental de Cuba, y todo lo que ha hecho el imperialismo es para tratar de dividirnos, porque sabe que un pueblo dividido es un pueblo débil, pero nosotros somos un pueblo unido y por eso somos un pueblo fuerte. En la reunión se recordaron las 2 campañas de donación de insumos médicos que durante el 2021 permitieron enviar a Cuba jeringuillas, mascarillas y medicamentos. Asimismo, recordaron diversas acciones que se han realizado, entre ellas una simultánea de ajedrez y varias marchas contra el bloqueo. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a continuación damos lectura a una nota informativa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde hace varias semanas se ha incrementado el flujo de migrantes haitianos en nuestra región con el objetivo de llegar a territorio de los Estados Unidos. En embarcaciones de precarias condiciones, cientos de ciudadanos haitianos intentan realizar una travesía en la que arriesgan sus vidas. En esas circunstancias, algunas embarcaciones han recalado en Cuba. Desde el pasado 11 de septiembre, migrantes haitianos han arribado al territorio nacional por diferentes provincias del centro y el oriente del país. Como parte de la vocación humanista y solidaria de Cuba, dichos ciudadanos han recibido todas las atenciones necesarias, incluyendo asistencia médica, y permanecen alojados en varias instalaciones acondicionadas para ello. Nuestras autoridades, en contacto con el gobierno haitiano y en correspondencia con los lazos de hermandad, cooperación y solidaridad que caracterizan la relación bilateral, está realizando las gestiones y coordinaciones pertinentes con el fin de asegurar el retorno seguro y voluntario de esas personas a su país en virtud de los compromisos internacionales en materia de migración de los que Cuba es parte. Cuba reitera la necesidad de trabajar por una migración segura, ordenada y regular, lo que solo será posible si se atienden las causas raigales de este fenómeno provocadas por el orden internacional injusto y desigual imperante. Buenas tardes. Revisemos qué acontece en el panorama mundial hasta este momento. Haití transita por una profunda inestabilidad política generada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la crisis económico-social, la presencia y accionar de bandas armadas y el reciente caos migratorio, entre otras cuestiones. La Oficina de Protección Ciudadana recientemente señaló un deterioro marcado en materia de seguridad tras el asesinato del diácono Silner Lafaille y el secuestro de su esposa por parte de bandas armadas el pasado domingo 26 en la entrada de la primera iglesia bautista en la Rue de la Reunión. La acción, señalada por las autoridades como repugnante, se suma a casos de violación, homicidios y secuestros por parte de estas pandillas. Al respecto, la Federación Protestante de Haití denunció con indignación el resurgimiento del fenómeno de la inseguridad que azota a la sociedad haitiana y pidió el fin de estos actos inhumanos que siembran el duelo en el país. En Colombia, elementos del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT reprimieron en horas de la noche de este martes las manifestaciones que se desarrollaron durante la jornada del paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque. Aunque la mayor parte de la jornada se desarrolló sin incidentes, al finalizar el día llegaron los reportes de abusos de autoridad en diferentes ciudades de Colombia, incluyendo la capital Bogotá. De acuerdo a denuncias en redes digitales, el SMAT atacó de manera desmedida a los que protestaban, en particular en la sede de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Recordemos que durante el día cientos de ciudadanos en diferentes zonas del país salieron a las calles para exigir, entre otras cosas, el trámite de los 10 proyectos de ley radicados por el Comité del Paro en el Congreso desde el mes de julio. De Europa trasciende que en la conferencia anual del Partido Laborista del Reino Unido fue aprobada una moción para aplicar sanciones contra Israel por su régimen de discriminación racista que se califica como apartheid contra el pueblo palestino. La referida moción condenó los ataques israelíes a los palestinos y exigió el cese del comercio de armas entre el Reino Unido y el régimen de Israel, que tiene la sangre de tantos civiles en las manos. La moción también recordó que en 2020 el Congreso de Sindicatos describió las políticas de Israel en Cisjordania, incluida la construcción de asentamientos, como otro paso significativo hacia el crimen de apartheid definido por la ONU, y pidió la detención del comercio con estas colonias ilegales ubicadas en el territorio palestino ocupado. La conferencia es celebrada por los laboristas todos los años y la causa palestina siempre es un debate clave entre los miembros. Sin embargo, es la primera vez que el partido político más grande de Europa adopta una postura tan seria en contra de las políticas del régimen de Tel Aviv. Continuamos en Siria. Decenas de familias que fueron obligadas a abandonar sus casas a consecuencia de las acciones terroristas retornaron hoy al sur de la provincia de Idlib. Al menos 18 familias volvieron a la localidad de Al-Ish, liberada del terrorismo en enero del 2018, mientras otras 146 lo harán sucesivamente durante los próximos días, según dijo el gobernador de Idlib, Muhammad Natouf. Agregó que tanto las tierras agrícolas como la zona urbana dentro de la localidad fueron desminadas y peinadas de armas, municiones y otros remanentes terroristas. De acuerdo con el gobernador, gracias a un arduo esfuerzo de las instituciones gubernamentales, se restablecieron los servicios básicos de electricidad, agua, telecomunicaciones y salud.
Y en España, un río de lava se precipitó al océano Atlántico desde la isla de La Palma en la madrugada de este miércoles, un hecho que liberó penachos de vapor que podrían desprender gases tóxicos, aunque por el momento las autoridades consideran que el aire del interior no se ha contaminado. Miles de personas fueron evacuadas desde que comenzó la erupción en el archipiélago canario hace 10 días. 3 pueblos costeros fueron confinados este lunes en previsión de que la lava llegara al mar y pudiera liberar gases nocivos. A los residentes de la costa occidental se les recomendó sellar puertas y ventanas con cinta adhesiva y toallas húmedas. Esa recomendación aún no se ha retirado, pero las autoridades explicaron que las mediciones muestran que el aire sigue siendo seguro para respirar. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Retomamos la actualidad nacional. Cuba reportó hoy 5.617 casos positivos a la COVID-19. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, lamentó el fallecimiento de 48 personas por complicaciones asociadas a la enfermedad. Para detectar estas cifras de contagios fueron analizadas más de 43.000 pruebas. Aunque sus resultados disminuyen respecto a jornadas anteriores, los especialistas afirman que todavía son elevadas. Cuba en estos momentos con 68.436 pacientes ingresados por diferentes causas relacionadas con la COVID, de los cuales 34.686 son sospechosos, en vigilancia 2.764 y confirmados activos, pacientes recientemente diagnosticados, 30.986. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, casi al finalizar el mes de septiembre se confirmaron más de 212.000 casos positivos. 5.588 de los diagnosticados ayer como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad. No obstante, se diagnostican un número superior a días anteriores de casos importados que arribaron recientemente a Cuba y se hizo el diagnóstico por el protocolo sanitario. 29 casos importados. En los últimos 15 días, las cifras de contagios en edades pediátricas exceden los 23.000. Por tales motivos, las autoridades sanitarias insisten en su cuidado. Menores de 20 años, pues todavía muy elevados, 1.149, y de ellos 1.087 de 18 años y menos, indiscutiblemente en edades pediátricas de mucho riesgo para la evolución de estos niños, no solo en el momento que está activa la enfermedad, sino de las secuelas que pueda dejar la misma. Y de esos 1.087 menores de un año son 52, menores de 6 meses 28, y nuevamente se diagnostican 9 recién nacidos con COVID-19 en nuestro país. Los especialistas reiteran que solo con el apoyo de todos podríamos revertir el escenario epidemiológico actual, caracterizado por la circulación de variantes genéticas más agresivas. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido lluvias ayer, principalmente en el centro y el oriente del país. No quiere decir que no llueve en el occidente, pero en menor medida. Los acumulados más significativos están en Sagua la Grande y en Santiago de Cuba en las últimas 24 horas, con 51 milímetros de lluvias acumuladas, o sea que la lluvia es fuerte en horas de la tarde y hasta el anochecer. Una tormenta local severa ayer también en Júcaro, con caída de granizo, vientos de hasta 104 kilómetros por hora en racha. Sucede así cuando las tormentas se vuelven severas. La severidad pudiera estar dada por las numerosas descargas eléctricas y las diferencias de presión que se produce. Hay que estar atento a la lluvia en horas de la tarde y hasta el anochecer. Esta es la situación sobre el territorio nacional, pero en el borde de la imagen pueden ver está
el huracán categoría 4 nuevamente. San tiene vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora. La trayectoria la está haciendo al noroeste a 15 kilómetros por hora. Será un huracán mayor en las próximas horas, o sea, estará como un intenso huracán en los próximos días. Fíjese que ya está a más de 600 kilómetros al este-nordeste del grupo norte de las Antillas Menores, lo que quiere decir que el Caribe tranquilo con solo la lluvia de horas de la tarde y hasta la noche seca. Les repito, hoy estará la mayor probabilidad desde la provincia de Holguín hasta la provincia de Pinar del Río. En el pronóstico entonces, cielo parcialmente nublado, llegará nublado en la tarde, principalmente desde Holguín, Las Tunas y hacia el occidente, la mayor probabilidad de lluvia que pudiera extenderse hasta horas de la noche. En la noche propiamente disminución gradual de los nublados, pero fíjense que todavía los restos de la convención pudieran estar en el sur de Matanza, alcanzar más tarde la isla de la Juventud, pero en el resto del país también debe llover. Los restos de la convención quedarán sobre también Camagüey, Granma y algo sobre Holguín. En cuanto a temperaturas, bueno, las máximas estarán en el entorno de 31 33 grados en casi toda la mitad occidental, que estará mucho más fresca que la oriental, donde llegará hasta 35 grados en la provincia de Granma. En la noche los valores de temperatura en el entorno de 24 hasta 26 grados Celsius en la isla de la Juventud pueden ser superiores en el oriente, principalmente en el sur oriental. Los vientos variables, débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar del nordeste al este, principalmente en zonas de la costa norte con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Por eso vamos a tener poco oleaje en el litoral norte occidental, la mar tranquila en el resto de los litorales. En resumen, la mayor parte de la lluvia hoy desde Pinar del Río hasta Holguín, Las Tunas, más aisladas en el oriente del país y en la isla de la Juventud. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz. Por favor, cuídense mucho y hasta mañana. En la provincia de Guantánamo se aplican estrategias a favor de la soberanía alimentaria y la educación nutricional. Las acciones que se realizan en todo el territorio se priorizan fundamentalmente en la cabecera provincial. La soberanía alimentaria se expresa como la capacidad del territorio para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población de una alimentación suficiente, diversa, inocua y saludable, reduciendo las dependencias de medios e insumos externos. Eso a su vez propone la organización de procesos alimentarios locales, soberanos y sostenibles a nivel municipal, teniendo en cuenta la autonomía a partir del rescate de sistemas, como es el caso del Anillo Verde de la ciudad de Guantánamo. Se decidió por la dirección del partido y del gobierno de la provincia recuperar el sistema de canales de Río Cecilia. Esto está ubicado en el cuadrante 2 del Anillo Verde, que incluye la zona de Paraguay, la zona de Cecilia, la parte este de la ciudad de Guantánamo, y esto beneficia desde el punto de vista del riego. Unas 200 hectáreas que se van a poner en explotación en la campaña de frío 2021-2022 y debe aportar en el 2022 6.400 toneladas a la ciudad de Guantánamo, que viene siendo unas 6,1 libras per cápita. Quiere decir que poco a poco el proyecto Anillo Verde de la ciudad de Guantánamo va avanzando, se van buscando diferentes fuentes financieras, se van ubicando productores y con el compromiso de todos podemos alcanzar la meta prevista para la ciudad de Guantánamo, que es que en el 2022 se pueda autoabastecer. Mejías Osorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en la finca Frenesí de la Cooperativa de Créditos y Servicios José Antonio Echeverría de Camagüey, las producciones no se limitan y parte de ellas se donan para enfrentar la COVID-19. El que persevera triunfa. Ese axioma le viene muy bien a Casañas, que dedicarse a la tierra desde hace 5 años le ha dado un nuevo aliento a su vida y ya con resultados dignos de imitar. La CCS Agramontina José Antonio Echeverría tiene en él a un serio cumplidor de sus planes y las contrataciones comprometidas. Hemos cultivado viandas, fundamentalmente yuca, calabaza, también niveles de hortalizas. Y ese es el propósito, para estar a tono realmente con la realidad y con la necesidad de nuestra revolución. Les hemos hecho entrega a instituciones de niños, por ejemplo, sin amparo filial, para la feria,
de fin de año y en distintos momentos que se ha hecho la solicitud, con lo poco que hemos tenido, lo hemos compartido, las producciones, incluyendo también no solamente de cultivos varios, sino también de algunas aves. Tenemos que pensar también como pueblo y pensar como país y hacerle también entrega también, quitarnos de nosotros también y entregarle a la población. En las más de 4 hectáreas de la finca Frenesí, las producciones son cada vez más prometedoras. Este campesino no les pondrá límites. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de este noticiero conocerá de la reunión previa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La periodista Gladys Rubio obtuvo el informe. En los primeros 8 meses del año, Cuba implementó medidas de restricción vial en el contexto del enfrentamiento a la pandemia. Sin embargo, al analizar el comportamiento de la accidentalidad en ese periodo menfesí, sería lógico pensar en una disminución de estos hechos. Sin embargo, Froilán, la realidad muestra cómo persisten violaciones de la legislación vigente para la circulación vial y varios indicadores siguen elevados, principalmente la cifra de personas fallecidas. Expertos la consideran una pandemia silenciosa. Otros especialistas advierten de sus efectos más allá del hecho en sí. Cuba no es ajena al problema. De enero a agosto, la nación registró el fallecimiento de 303 personas, 4 más que las que perdieron la vida en igual etapa del 2020. El número de hechos, 4.961, 14 menos, y los lesionados, 3.348, cifra que bajó en 558, valores todavía elevados. Especialistas señalan que el factor humano fue el responsable del 94,3% de los siniestros. Sus causas principales: no atender al control del vehículo, violar el derecho de vía, exceso de velocidad, desperfectos técnicos e ingestión de bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa con no atender al control del vehículo? Ahí está el cansancio, dormirse, los viajes en altas horas de la madrugada sin necesidad, y las personas están yendo a altas velocidades por nuestras vías, que todos conocemos que no están en niveles óptimos y que requiere tomar precaución, sobre todo en la autopista, que se aprovecha mucho para adelantar y a altas velocidades, y ha causado muertes sistemáticamente en los últimos tiempos. El 45,6% de los territorios del país reportan aumentos en los números de accidentes. Las mayores cifras corresponden a Matanzas, Camagüey, Las Tunas, el municipio especial Isla de la Juventud y a La Habana. El peatón, ¿qué sucede con él? Cruza entre vehículos, transita por la vía distraído, sin prestarle la vía atención a la vía, con audífonos, distraído, testeando, contestando un mensaje. Y en ocasiones cruzan por las vías donde no está establecido, si no van hasta la intersección o no van hasta la esquina. Y eso hace que el riesgo sea mayor de causar accidentes. En el periodo disminuyen los accidentes con consecuencias masivas y en los que participan motos y ciclomotores. Apertura progresiva, pero hay que hacerla con seguridad, con responsabilidad, y mantener una movilidad segura en todo el país es un reto para todos y una necesidad para seguir preservando la vida. Unido al dolor y a las secuelas que estos hechos dejan en las familias, están los millonarios daños a bienes y recursos y los gastos en que incurre el sistema de salud para la atención médica a personas afectadas. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La agencia de taxis Santiago, durante la pandemia, ha desempeñado un rol fundamental en el traslado de pacientes y muestras de PCR. Sin descuidar esa misión, por estos días también se alista para prestar servicios al turismo tras la reapertura de las fronteras nacionales el venidero noviembre. La agencia de taxis Santiago, perteneciente a la empresa Taxis Cuba, contribuye con el traslado de pacientes y muestras de PCR en el enfrentamiento a la COVID-19, así como en la evacuación de los viajeros que arriban al aeropuerto y el aseguramiento de la transportación en varias entidades vinculadas a la producción. Atendemos niños y uno se siente satisfecho ahí cuando los niños cuando los niños salen negativos, uno le da ánimo de seguir trabajando. A veces salen positivos como todo, pero uno lo que trata es
de cumplir con el deber y seguir adelante, porque algún día tenemos que terminar con esto. Cumpliendo con la norma de prevención, como se dice vulgarmente, que es la vacuna, usted no tiene ningún tipo de dificultad. Lavándose la mano, usando el alzabuco, manteniendo la distancia y cumpliendo con todo lo que está establecido. Un nuevo modelo de gestión desarrolla la agencia con óptimos resultados a partir del arrendamiento de un vehículo estatal a un trabajador por cuenta propia. La agencia tiene un impacto significativo en el tema de algunas de las dificultades que hoy se presentan en salud pública, como la disminución de los tiempos para la entrega de los PCR o muestras a los centros estos o laboratorios de la provincia. También hemos trabajado en la disminución y se ha logrado la disminución de los tiempos también en las altas médicas y los pacientes en el traslado. La agencia sostiene una disponibilidad técnica con un aprovechamiento del parque del más del 87%. Eso en una entidad del transporte es representativo. El colectivo distinguido con la bandera Proeza Laboral se caracteriza por el trabajo cohesionado. Tenemos un buró sindical que asocia 4 sesiones sindicales, 3 sesiones sindicales de trabajadores por cuenta propia y una sesión sindical de trabajadores estatales. Esa es la gran particularidad que tiene este buró sindical, que a pesar de que estemos fusionados en una sola misión, el buró se ha encargado de que fluyan las funciones, a pesar de que tenemos trabajadores por cuenta propia, ellos acuden exactamente al sindicato para ver su protección en su trabajo, para ver la mejor atención que puedan tener. En estos momentos, la agencia se prepara para la reapertura gradual de las fronteras nacionales el venidero noviembre. Tenemos ya elaborado una planificación y una revisión de todo el parque de vehículos con la cual contamos, ya para brindar un servicio de excelencia, profesionalidad al sector del turismo. Ya comenzamos la revisión, las reparaciones de todos estos sistemas a través de los mecanismos que existen. Ser útiles en el sitio donde se necesiten y mantener un servicio de calidad y confort son las misiones diarias de este equipo de trabajo. Desde Santiago de Cuba, José Antonio Salazar y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, sea bienvenido a la información deportiva. El equipo cubano de béisbol jugará desde las 6 de la tarde de hoy contra Venezuela en el inicio de la superronda de la Copa Mundial Sub-23 que se celebra en México. El manager Eriel Sánchez anunció al capitalino Brian Chi para este duelo. Cuba concluyó la primera etapa con un averaje de 252 y 25 anotadas. No obstante, se puede apreciar un aumento en la ofensiva a partir de que han ido avanzando los desafíos. Aún sin la forma ideal, pero ya se ven más sueltos al bate. El torpedero Rangel Ramos sobresale como quinto entre los bateadores del torneo con 438 y tercero en hits con un total de 7. Por su parte, el picheo lanzó para 2.00. El zurdo matancero Nigel Cruz destacó con 2 éxitos y aparece como el máximo ponchador de la competencia con 14. En tanto, Venezuela llega a este desafío con un averaje de 331, motivo que justifica la decisión de subir hoy a nuestro principal lanzador a la lomita. El picheo vinotinto tuvo una efectividad de 2.20. Mañana Cuba enfrentará a Colombia y el viernes a Panamá, ambos desafíos con hora de comienzo a la 1:30 de la tarde y transmisión en vivo del canal Tele Rebelde. Y a propósito de la designación de Brian Chi como pitcher para hoy, el colega Guillermo Rodríguez, enviado especial al evento, recogió declaraciones del diestro habanero, quien se refirió al plantel venezolano al que enfrentará en la tarde de hoy. Bueno, sí, me encuentro bastante bien, me estuve preparando muy bien durante estos días después de haber lanzado contra México. Es un gran equipo, un equipo que prácticamente arrasó en su grupo y viene con muchas ganas de ganar, pero yo siempre salgo con más ganas que ellos, que mi contrario, y a darlo todo, con la confianza del mundo y toda la tranquilidad que me caracteriza, a salir el resultado. Espero que saque un buen resultado y así podamos lograr el objetivo. Con 5 días, ¿cómo te sientes en la recuperación? Sí, me siento bastante bien, ya se me ha hecho costumbre a lanzar a esos días, 5 días, 6 días, los días que necesariamente necesito un lanzador para poder lanzar, así como a River. Como te dije anteriormente, la preparación ha sido bastante buena, me he autopreparado para este tipo de torneos y nada, esperar una buena actuación y que todo salga bien.
Mientras tanto, en Japón, Alfredo Despaine conectó hoy un doble y aumentó su racha a 11 juegos consecutivos disparando indiscutibles. El granmense además anotó una carrera y remolcó otras dos en el triunfo de su equipo 9-0 y ahora promedia 263 y ha empujado 27 anotaciones para el plato. En el partido Chunichi Gigantes de Yomiuri, el villaclareño Dayan Viseo se fue de 4-0 y ahora el inicialista de los Dragones promedia 274. Adeini Echevarría, por su parte, se fue de 4-1 con un indiscutible, una anotada y ponche para ascender su anémico promedio ofensivo a 176. Y en cuanto a la Champions League, a esta hora juegan Atalanta contra Young Boys y Zenit frente a Malmo. A partir de las 3 de la tarde, entre los partidos más llamativos, Bayern enfrentará a Dinamo, Juventus a Chelsea, Manchester United a Villarreal. En una reedición de la final de la Europa League pasada, y Barcelona buscará su primera victoria cuando enfrente a Benfica luego de la derrota contra Bayern Múnich en la primera fecha. Precisamente sobre la situación actual del Barça conversaron ante la prensa Ronald Araujo, defensa culé, y Ronald Koeman, director del equipo. Yo creo que a todos, ¿no? Somos el Barça, tenemos que pelear por lo más grande, por ganar la Liga, por ganar los torneos que tenemos, la Copa, la Supercopa. Somos el Barça, creo que no podemos ir a ver lo que pasa, tenemos que ir a ganar y competir por lo más grande y tratar de esta temporada ganar los máximos títulos que podamos. Normalmente que queremos es presionar a nuestro contrario, no dejar jugar, apretar bien y cuando tenemos el balón buscar los espacios entre las líneas, tener profundidad en el equipo y siempre intentamos, pero hay partidos donde te sale mejor, depende del contrario, entonces el contrario otro día que a pesar que nos presionamos mucho a ellos intentaba jugar y donde había pérdidas de balón, entonces es otro partido, entonces depende de nuestra actitud, depende cómo podemos presionar y al contrario para robar rápidamente el balón y jugar. Yo creo que es la intención que siempre tenemos. Y hasta aquí la información deportiva. Como siempre le digo, tenga usted muy buenas tardes. También para ti, Gabo, y estaremos pendientes, por supuesto, de la actuación de nuestro equipo de béisbol. Ahora cambiamos de tema, y es que la empresa de tecnología médica digital Conbiomed de BioCuba Pharma, Menfe, pues entregó a la salud cubana en el año 2020 más de 3.000 equipos médicos de soporte vital para las unidades de cuidados intensivos, de apoyo al diagnóstico de la COVID-19 y también para los estudios y ensayos de los candidatos vacunales. Resultados, Froilán, por los que este centro de investigación, diseño, desarrollo y producción recibe hoy la condición de colectivo distinguido nacional que otorga el Sindicato de Trabajadores de la Salud. Más de 35 años de experiencia en la tecnología médica, la empresa enfrenta retos constantes en su quehacer. Allí nació la primera computadora cubana. Hoy trabajan en 5 líneas principales de productos para diagnóstico y rehabilitación cardiovascular, enfermedades respiratorias y kits para la atención primaria, entre otros. Su acción con grupos multidisciplinarios la comparten en alianza con otras entidades. La actividad de esta empresa en el enfrentamiento a la COVID se ha centrado en 3 actividades fundamentales y fue la reparación de numerosos ventiladores pulmonares que habían con problemas en el sistema de salud. Por otra parte, otra actividad que desarrolló la empresa fue, como tiene un área de servicio postventa, o sea, de servicio de asistencia técnica, porque en el tema de la tecnología es fundamental su sostenibilidad, se efectuaron más de 1.500 reportes entre instalaciones, servicios de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, a tecnología médica instalada en las instituciones de salud, y también se apoyó la campaña de vacunación en Cuba. Los equipos y dispositivos médicos de Conbiomed tienen un gran impacto en la sustitución de importaciones en medio del injusto bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Sus productos están aprobados por los sistemas de gestión de la calidad. Se esfuerzan para tener listo al cierre del año su ventilador pulmonar. Tenemos muchas esperanzas en este ventilador debido a que va a ser un ventilador con muchas prestaciones similares a las que podemos encontrar en cualquiera de los ventiladores existentes actualmente en el mercado. Va a posibilitar a nuestro país tener independencia tecnológica en este aspecto y no vamos a tener que depender de que fabricantes importantes a nivel mundial. El principal reto de la empresa ahora mismo es terminar el ventilador pulmonar de altas prestaciones que comenzó su desarrollo el pasado año y que tenemos ese compromiso de introducirlo en el sistema de salud
a finales de este año. Hoy es un privilegio reconocer la labor de este colectivo de unos 200 trabajadores, porque en la actualidad el 100% de las instalaciones con pacientes con COVID-19 en unidades de cuidados intensivos tienen productos de Conbiomed. En sus palabras, la vicepresidenta primera de Cuba Pharma resaltaba que tecnología médica digital demostró la capacidad de la empresa estatal socialista, donde el compromiso y la entrega garantizan el triunfo. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cubanos residentes en Bélgica y personas solidarias con Cuba preparan un tercer contenedor con donativos para el sector de la salud en el país caribeño. Después de los 2 contenedores enviados a la nación antillana en julio pasado, con equipos médicos y artículos sanitarios, ya trabajan en una nueva carga que incluirá decenas de miles de jeringuillas, mascarillas, camas para hospitales y otros recursos. Cuba participará en París, Francia, en la edición 42 del Salón para Profesionales del Turismo IFTM Top Resa, en el cual promoverá la reactivación del sector en la mayor de las Antillas. La feria, prevista del 5 al 8 de octubre próximo, se considera una oportunidad para divulgar las novedades y los atractivos de Cuba, que a partir del 15 de noviembre próximo impulsará la llamada industria sin humo, después de meses de limitaciones impuestas por el impacto global de la COVID-19. El grupo hotelero Cubanacán anunció el reinicio de las operaciones de 17 de sus instalaciones ubicadas en varias provincias del país tras el prolongado cierre debido a las medidas adoptadas para enfrentar la COVID-19. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Hospital Oncológico de Santiago de Cuba, Conrado Benítez, es una de las instituciones de salud en esa provincia que han sido beneficiadas con insumos y equipamientos médicos, y esto gracias a donativos solidarios de países como Italia, que contribuyen al enfrentamiento a la pandemia. En medio de este contexto epidemiológico se garantiza la atención médica a pacientes del suroriente del país. Dedicación y entrega definen a los profesionales del Hospital Oncológico Conrado Benítez de Santiago de Cuba. En medio de una compleja situación epidemiológica generada por la COVID-19, aquí se garantiza la atención oportuna a pacientes que llegan de provincias como Guantánamo, Granma y Las Tunas con necesidades de tratamientos avanzados contra el cáncer. Hemos mantenido a los pacientes de radioterapia, los tratamientos radiantes, con todas sus variantes, los pacientes que se dan tratamiento en el cobalto, radioterapia superficial para los pacientes con cáncer de piel, los pacientes que dan tratamiento en braquiterapia, los pacientes con problemas ginecológicos, los tratamientos con yodo se han mantenido durante toda la situación epidemiológica, también los tratamientos de quimioterapia se han mantenido a todos los pacientes y la cirugía. Desde hace unos meses, este hospital regional ha sido beneficiado con importantes donativos provenientes de países amigos como Italia, que ayudan al sistema de salud cubano a enfrentar no solo la pandemia, sino también el bloqueo económico y financiero impuesto por el gobierno estadounidense. Estamos esperando los donativos que, sobre todo de medicamentos, de medios de protección para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Estos ventiladores pulmonares forman parte de un lote de 22 equipos llegados a esta provincia recientemente y hoy brindan ánimos de vida a personas con trastornos respiratorios y a pacientes enfermos con COVID. Tenemos un cuerpo de guardia con una consulta respiratoria donde cada día llegan disímiles de pacientes y dentro de esos pacientes que han sido casos positivos aquí en el hospital. Y estos respiradores pulmonares, ventiladores pulmonares, ayudan mucho en la atención de estos pacientes que antes no lo teníamos. Incluso también asociado a la utilización del oxígeno medicinal, del aire comprimido. Otras instituciones hospitalarias de Santiago de Cuba, como el Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno Sayas, el Provincial Saturnino Lora y los infantiles norte y sur de esta ciudad, han recibido el apoyo de varios países que unen sus latidos de solidaridad en un mismo corazón por Cuba. Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas tardes. El álbum Cha Cha Cha, homenaje a lo tradicional de la Orquesta Aragón y los músicos de Cuba, Isaac Delgado y Alain Pérez, resultó nominado a los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. El disco, producido por la empresa de grabaciones y ediciones musicales Segren y el Cerrito Records, está dedicado al Cha Cha Cha. El fonograma, al mismo tiempo, se fusiona con otros ritmos como el son y el bolero. Según comunicado de Legren, también están nominados en esta categoría el cantante Leoni Torres con el disco Alma Cubana bajo el sello Puntilla Music. Asimismo compite en la categoría de Mejor Canción Tropical Bolero a la Vida, dueto de Omar Portuondo y la cantautora guatemalteca Gaby Moreno. Mientras que en el apartado Mejor Álbum Tropical Contemporáneo figura Pedrito Martínez por su disco Acertijos. A la lista de cubanos se suma Alex Cuba Comendó e Iván Melón Lewis con su producción Voyager. Los prestigiosos premios Grammy Latinos en su edición 22 se otorgarán el próximo 18 de noviembre en el Grand Garden Arena. Seguimos con otras noticias, y es que a propósito desde su cuenta en redes sociales, Legren felicitó a los cubanos nominados y destacó que se trata de un nuevo triunfo de la música cubana de todos los tiempos. Ahora sí, pasamos a otros temas. La editorial Extramuros, perteneciente al Centro Provincial del Libro y la Literatura de La Habana, celebra su aniversario 45. Sobre su quehacer para la promoción literaria y la jornada conmemorativa por esta fecha, versa el siguiente reporte. 45 años cumple Extramuros, casi medio siglo al servicio de la creación literaria capitalina y de la promoción de jóvenes escritores. Ella surge no con fines mercantiles, comerciales, sino de promoción de los jóvenes escritores. Después se publicaron muchos textos más, se publicaron de Nicolás Guillén, de Roberto Branly. La editorial cuenta con varias colecciones que exploran no solo la literatura novel de ciudad ubicada en los predios habaneros, sino también romántica, de fantasía, infantil e incluso de autores consagrados. Hay muchos creadores jóvenes que comienzan ya sea en un taller literario, ya sea porque autodidactamente, ya sean egresados de escuela. La tendencia en Cuba es que hay mucha literatura hecha por universitarios y bueno, toda esa creación debe tener una salida. Extramuros, como parte del sistema de ediciones territoriales, le da salida a estos jóvenes. Un ejemplo del espíritu de su quehacer es el concurso anual Luis Rogelio Nogueras, un referente para escritores de todo el país. Durante todo el año, Ediciones Extramuros continuará festejando su aniversario 45, con varias actividades que incluyen el estreno de una nueva sede. En este mes que viene, en octubre, haremos un coloquio para hablar sobre los 45 años de Extramuros. Y en la Feria del Libro venidera, que esperemos que podamos realizarla, también van a haber un conjunto de paneles, coloquios, presentaciones de nuevos libros. Estamos en este momento en el proceso constructivo y de montaje de la nueva sede de la editorial. Va a ser en la antigua librería El Siglo de las Luces, acá céntrico, en la calle Neptuno y Águila. Ahí va a funcionar un punto de venta y ahí va a estar la editorial con el valor agregado, que tendremos una sala de presentaciones. Nuevos bríos que toma Extramuros para reafirmar su premisa de poner el libro al alcance de todos. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La exposición Otra vez la araña del diseñador Johan Trujillo quedará inaugurada este sábado 2 de octubre en la sede de la UNIAC en Matanzas. La muestra celebra los 25 años de creación del artista y el centenario de la escritora Dicdora Alonso. Johan Trujillo ha puesto su talento en el ámbito de Ediciones Matanzas, Ediciones Vigía, Teatro Papalote y Ediciones Aldabón, por tan solo mencionar algunos ejemplos. Y seguimos en Matanzas, pues la Jornada de la Cultura Matancera y Cubana se realizará del 10 al 20 de octubre próximo con motivo del aniversario 328 de la fundación de la ciudad. Los festejos por el aniversario 328 de la fundación de la ciudad de Matanzas y el Día de la Cultura Nacional prevén homenajes a destacados artistas, instituciones y proyectos con aniversarios cerrados en su quehacer. Para la jornada de octubre se programan, entre otros, el reinicio de las tertulias Al Sur de mi Garganta, pero esta vez en el Museo Palacio de Junco,
como parte de las actividades en el año del centenario de la poetisa Carilda Oliver Labra. También habrá reconocimientos a las casas de cultura Bonifacio Birne de Matanzas y las comunales Carmen Martínez del Poblado de Manguito y Pedro Morejón de Máximo Gómez. El 19 de octubre, en el Museo Farmacéutico, se reconocerá la labor de instructores de artes con varias décadas de labor ininterrumpida y proyectos culturales de más de 2 décadas en la comunidad. Matanzas fue fundada el 12 de octubre de 1693 y es conocida como la primera ciudad moderna de Cuba por los criterios urbanísticos y únicos utilizados en el diseño y trazado de sus calles. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido por hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Claudia. Te esperamos mañana con otras notas culturales. Y ya lo adelantábamos, en el Centro de Convenciones de Milán, Italia, transcurrirá desde el próximo 30 de septiembre hasta el 2 de octubre la reunión preparatoria de la Conferencia de las Partes Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La llamada PRECOP es la última reunión oficial de alto nivel antes de la COP26 de noviembre en Glasgow, Reino Unido. Conferencias de Milán, Italia, acogerá entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre a un grupo de ministros del ambiente, del clima y la energía en la pre-COP 26, reunión destinada a limpiar de obstáculos el camino a las negociaciones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También previo a la COP26, la ciudad de Kunming, China, acogerá a ministros de ambiente en la 15ª Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, que en una primera convocatoria sesionará de manera virtual entre el 11 y el 15 de octubre próximo. Fuentes del SIDMA dieron a conocer la participación de la titular Elba Rosa Pérez en esa conferencia, que tendrá un segundo momento de forma presencial entre abril y mayo del próximo año. La titular del SIDMA abordará la posición de Cuba respecto al nuevo marco estratégico de la biodiversidad, el trabajo desarrollado por el país en la protección del medio ambiente y su vínculo con el Plan Nacional para el Desarrollo Económico y Social hasta 2030, entre otros temas. Esta reunión de ministros transcurrirá bajo la máxima hacia una civilización ecológica, construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Concluye así nuestra emisión. A usted las gracias por acompañarnos y le invitamos a que se mantenga actualizado en nuestras redes sociales y también con nuestra señal informativa en Canal Caribe. En cuanto a nosotros, nos veremos mañana, claro está, a la 1 en punto. Cuídese mucho, ¿eh? Buenas tardes.